La tarde fría se prolongaba en Los Ángeles. El viento cortante barría las calles de Skid Row, uno de los lugares más desolados de Estados Unidos. Barón Trump se encontraba sentado en el asiento trasero de su coche de lujo, perdido en sus pensamientos, hasta que algo captó su atención entre las aceras sucias, entre tiendas improvisadas y rostros marcados por el sufrimiento. Vio a una mujer encorvada, envuelta en una manta delgada y desgastada. Había algo en ella que removía sus recuerdos, una sensación incómoda, casi dolorosa. Frunció el ceño, intentando comprender por qué de repente su corazón se apretaba en su pecho. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vivimos en la comodidad, pero ¿y mañana? En 2 años, en 5 años, un giro del destino podría llevarnos de la cima directa al fondo. Barón lo sabía, pero nunca lo había visto tan claro hasta ahora. Apartó la vista por un momento, intentando sacudirse la inquietud, pero no pudo. Había algo en esa mujer que no podía ignorar. Sus ojos estaban hundidos, su piel desgastada por el tiempo y la tristeza, como si la vida le hubiera drenado todo lo que una vez la hizo brillar. Y entonces, en un instante, le golpeó como un rayo. Sabía quién era ella. La realización le impactó como un golpe en el estómago. Era la señora Henderson, su maestra de la infancia, la mujer que le había enseñado a leer, que había creído en él cuando nadie más parecía hacerlo. Parpadeó varias veces, intentando procesar la escena. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo alguien tan noble, que dedicó su vida a formar jóvenes mentes, había terminado aquí, en este infierno urbano? Su pecho se contrajo con un peso aplastante. Algo estaba profundamente mal en el mundo cuando personas como ella eran abandonadas y olvidadas. Sus ojos volvieron a la mujer y en ese momento supo que no podía simplemente irse. El coche se ralentizó en el semáforo en rojo. Barón se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza, su mente acelerada. Un nudo se formó en su garganta mientras la observaba luchar por mantener la manta sobre sus hombros, intentando escapar del frío mordiente que barría la ciudad al anochecer. Sus delgados dedos temblaban. Esto no estaba bien. Una voz en su cabeza le decía que siguiera conduciendo, que no era su problema, que debería volver a la comodidad de su rutina, pero otra voz, más fuerte y persistente, una que no podía ignorar, le decía que no tenía otra opción que actuar. La vida de la señora Henderson había sido completamente diferente alguna vez. Vivía en una casa simple pero acogedora en Pasadena, California, dedicando sus días a enseñar. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba un café fuerte y revisaba sus planes de clase para el día. Su trabajo no era solo enseñar, era moldear caracteres, infundir esperanza e inspirar sueños. La vida, como una tormenta despiadada, barrió todo lo que había construido. Primero vino la enfermedad, un diagnóstico cruel que la obligó a dejar el aula. Luego, el golpe más doloroso de todos, la muerte repentina de su esposo. Su única comodidad restante eran sus 2 hijos adultos, que prometieron cuidarla. Promesas que con el tiempo se convirtieron en polvo. Nunca imaginó que sus propios hijos la abandonarían. Al principio, llamaban a menudo, se aseguraban de que estaba bien, le aseguraban que encontrarían una solución, pero con el pasar de los meses, las llamadas se hicieron menos frecuentes, hasta que dejaron de existir por completo. Cuando su salud empeoró, no tuvo más opción que vender su casa para cubrir gastos médicos. Creía que al menos tendría el apoyo de sus hijos, pero cuando buscó ayuda, se encontró con excusas y silencio. Ellos tenían sus propias vidas, no podían cargar con ese peso. Cada rechazo era como una daga en el corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba verdaderamente sola, sin dinero, sin familia y sin fuerzas para trabajar. La desesperación la consumió. Un refugio de asistencia social se convirtió en su última opción. Al principio, se sintió avergonzada, pero se decía a sí misma que era temporal, que encontraría una salida. Pero la vida no tuvo piedad. El refugio era un lugar hostil, lleno de gritos en medio de la noche, amenazas constantes y una batalla diaria por la comida. Comenzó a temer la oscuridad, pero aún así, aguantó hasta que el destino decidió darle un último golpe cruel. Un incendio arrasó el edificio, destruyendo todo lo que le quedaba. Lo perdió todo, los últimos vestigios de su vida, sus documentos, fotos de su esposo, una pequeña maleta de ropa, todo se convirtió en cenizas. Así fue como terminó en Skid Row, el lugar donde la gente pierde hasta los últimos jirones de esperanza. El hedor de la suciedad impregnaba el aire y las calles eran un campo de batalla entre el hambre, el frío y el miedo. Se preguntaba cada día cómo había llegado allí, como una maestra respetada, alguien que había moldeado tantas mentes jóvenes,
había terminado descartada de esta manera. La respuesta era demasiado dolorosa para aceptarla, pero lo peor no era el hambre, ni el frío, ni la enfermedad, era la soledad. Las noches en Skid Row eran una pesadilla interminable. El frío cortaba su piel como cuchillos y el suelo duro donde dormía estaba cubierto de suciedad y basura desechada. El aire estaba cargado con el olor a orina, moho y desesperación. Cada noche traía un nuevo peligro, peleas violentas, gritos desesperados y el sonido aterrador de pasos acercándose en la oscuridad. Dormía aferrándose a una bolsa vieja y sucia de ropa como si pudiera protegerla de alguna manera, pero nada podía hacerlo. El peligro estaba en todas partes y el miedo se había convertido en su único acompañante constante. Comenzó a evitar el contacto visual con la gente. Al principio, trató de aferrarse a algo de dignidad, usando la ropa menos desgastada, intentando lavarse en fuentes públicas, pero pronto se dio cuenta de que nada de eso importaba ya. La ciudad le había dado la espalda y el mundo la veía como un problema, no como una persona. Cuando pedía ayuda, la gente apartaba la mirada, cruzaba la calle, fingía que no existía. Ser ignorada dolía más que el frío. Con el paso del tiempo, podía sentir cómo desaparecía, desvaneciéndose de la vista del mundo. Se preguntaba si aún era alguien o solo otro cuerpo olvidado entre las muchas almas perdidas de Los Ángeles. El hambre le roía las entrañas. Nunca imaginó que llegaría un día en que tendría que buscar comida en los basureros. La primera vez que lo hizo, sintió un nudo en la garganta y una ola aplastante de vergüenza, pero el hambre es despiadada y la humillación se convirtió en rutina. Los raros momentos de suerte venían cuando lograba conseguir un trozo de pan de alguna alma caritativa o cuando un voluntario distribuía comidas, pero esos momentos no estaban garantizados. Había noches en que se iba a dormir sin comer, demasiado débil para moverse, sintiendo como su cuerpo se marchitaba. El tiempo no solo le había quitado la fuerza, sino también la esperanza, la fe, su identidad. La señora Henderson, la maestra que una vez fue respetada y admirada, ahora era invisible para el mundo. Incluso su voz había perdido su poder, apenas hablaba, susurrando solo cuando era necesario. Sus ojos, una vez llenos de conocimiento y compasión, ahora solo reflejaban vacío. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar, pero en ese día frío, sentada en una acera sucia envuelta en una manta delgada, no tenía idea de que un rostro familiar estaba a punto de cambiarlo todo. El coche de Barón Trump se detuvo en un semáforo en rojo, pero su mente estaba en otro lugar. Un escalofrío frío le recorrió la espalda y su corazón latía fuerte al confirmar lo que sus ojos veían. La mujer acurrucada en la acera, temblando de frío, era la señora Henderson, su maestra, la mujer que le había enseñado más que solo lecciones de libros, le había enseñado sobre integridad, sobre creer en sí mismo, sobre la bondad. Y ahora, allí estaba, reducida a una sombra de quien solía ser. Barón sintió su garganta apretarse, parpadeó varias veces intentando convencerse de que no era real, pero lo era. Abrió la puerta y salió del coche, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Cada paso hacia ella se sentía más pesado que el anterior. No sabía qué decir, no sabía si siquiera le recordaría. Su corazón latía con fuerza al detenerse justo enfrente de ella y con una voz que apenas mantenía dijo: «Señora Henderson». La mujer tardó un momento antes de levantar la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, agotados, pero por un breve segundo, un destello de reconocimiento apareció. «Barón», su voz era débil, casi un susurro lleno de sorpresa y algo más, vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Trató instintivamente de ocultar sus manos sucias, de arreglarse el cabello desordenado, como si pudiera borrar lo que se había convertido, pero no había manera de ocultarlo. Lo que dolía no era solo ser reconocida, sino ser reconocida por uno de sus antiguos alumnos, alguien que una vez la vio como una figura de fuerza y sabiduría. No quería que la viera así, rota, olvidada, desechada por el mundo. Pero Barón no apartó la mirada. En cambio, realmente la vio, vio todo. Por un momento, ninguno habló, el pasado y el presente chocaron de una manera que ninguno esperaba. Barón tomó aire profundamente, no había tiempo para dudar. «Venga conmigo», dijo con voz firme pero suave. Ella lo miró con incertidumbre, como alguien que había sido defraudado demasiadas veces para volver a creer en la esperanza, pero Barón no esperó una respuesta, simplemente extendió su mano y en ese momento, sin palabras, se tomó una decisión silenciosa. La señora Henderson dudó antes de tomar la mano de Barón. Sus ojos iban y venían entre su rostro y la dura realidad que la rodeaba. La vida le había enseñado a no confiar, a no esperar bondad, pero allí estaba él, un rostro de su pasado, ofreciéndole una promesa en la que no estaba segura de poder creer. La vergüenza aún quemaba en su pecho,
No quería que la viera así, pero el agotamiento fue más fuerte. Con un suspiro pesado, aceptó su mano. Era la primera vez en años que alguien la tocaba sin asco. Varón la guió hacia su coche y el silencio entre ellos decía mucho. Vio la fragilidad en sus movimientos, como sus huesos presionaban contra su piel delgada, como temblaba incluso en el calor del vehículo. Su pecho se apretó. Era como mirar a alguien que había perdido cada batalla y nunca tuvo la oportunidad de recuperarse. Mientras conducía, finalmente rompió el silencio. ¿Qué pasó? Su voz era más suave de lo que esperaba. La señora Henderson cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas para responder. Le contó todo, la enfermedad, la muerte de su esposo, la traición de sus hijos, el lento y despiadado descenso hacia el sinhogarismo. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Varón. Quería creer que estas cosas no le pasaban a la gente buena, pero la realidad era cruel. El dolor no elige a sus víctimas. Cuando mencionó el incendio que tomó los últimos vestigios de su vida, Varón sintió su garganta apretarse. No podía imaginar lo que se sentía perderlo todo, tener tu propia identidad reducida a cenizas. Pero lo que más le impactó no fue la historia en sí, sino cómo la contaba, no con enojo, no con amargura, solo con agotamiento. Cuando la señora Henderson terminó, su mirada se mantuvo fija en la ventana. Quizás esperaba que la juzgara, que dijera que era su culpa, que debería haber hecho algo diferente, pero Varón solo apretó el volante con más fuerza. Una tormenta de emociones rugía dentro de él. No podía aceptar que esta fuera el final de su historia. Su expresión se endureció. Había algo que podía hacer y lo haría, por gratitud, por justicia, por ella. Varón condujo directamente a un hotel de 5 estrellas sin pensarlo 2 veces. La señora Henderson miró a su alrededor, confundida, no hizo preguntas, pero su cara lo decía todo, no pertenecía aquí. Vamos, dijo Varón con firmeza al salir del coche. Ella dudó, sus pies estaban sucios, su ropa rasgada, se sentía fuera de lugar, pero Varón no iba a permitir que resistiera. Por favor, dijo extendiendo su mano de nuevo. Esta vez, no dudó. Dentro del hotel, la gente lanzaba miradas rápidas, algunos murmuraban, pero a Varón no le importaba. Se dirigió directamente al mostrador y reservó la mejor habitación disponible. Un baño caliente, una comida fresca, un lugar seguro para dormir, eso era lo mínimo. La señora Henderson se abrazó a sí misma como si tratara de mantenerse unida. Al llegar a la habitación, se volvió hacia Varón y susurró, ¿por qué haces esto? Su voz llevaba una mezcla de gratitud y descreimiento. Varón tomó aire y sonrió, porque nunca me diste por perdido, ahora es mi turno. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería decir que no necesitaba esto, pero sería una mentira, lo necesitaba más que nada. Entró al baño y, por primera vez en años, sintió el agua caliente sobre su piel. Sus dedos tocaron su reflejo en el espejo, apenas se reconocía a sí misma. Cuando emergió, limpia, con ropa fresca y con una comida esperándola, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, dignidad. Miró a Varón y por primera vez, creyó que esto era real. Pero Varón sabía que esto era solo el comienzo, no quería ayudarla solo por una noche, quería devolverle su vida. Con el teléfono en mano, comenzó a hacer llamadas. Abogados, médicos, trabajadores sociales. Se aseguraría de que tuviera un futuro, pero lo más profundo, sabía que el cambio más grande no estaba sucediendo solo con ella. Algo dentro del también había cambiado para siempre. La luz matutina del sol entraba suavemente por la ventana del hotel, bañando la habitación en un resplandor dorado. La señora Henderson abrió los ojos lentamente y por un momento olvidó dónde estaba. El colchón suave, las sábanas limpias, el silencio a su alrededor. Esto no era Skid Row. Al darse cuenta, una opresión llenó su pecho, no sabía cómo agradecerle, pero más que eso, no estaba segura de si merecía esto. Varón entró a la habitación con una ligera sonrisa. ¿Dormiste bien?, preguntó. Ella asintió, aún procesando todo lo que había sucedido. En los días siguientes, movió montañas por ella. Aseguró atención médica, un lugar seguro para quedarse y hasta asistencia financiera para ayudarla a reconstruir su vida, pero el regalo más preciado que le ofreció no fue material, fue la sensación de que importaba, de que alguien aún creía en ella, de que no era invisible. Por primera vez en años, se sintió persona de nuevo. Semanas después, la señora Henderson era casi irreconocible, no solo por su ropa, sino porque tenía esperanza. Varón la ayudó a encontrar un rol en un programa comunitario, enseñando a niños desfavorecidos. Cuando sostuvo de nuevo una tiza en su mano, sintió como si parte de su alma hubiera vuelto a la vida.
Al preguntarle por qué hizo todo eso, la respuesta de Varón fue simple: ella me enseñó a ser alguien. Era mi turno de devolverle el favor. Su reencuentro no fue una coincidencia, fue prueba de que pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas y a veces, la mejor manera de mostrar gratitud por lo que hemos recibido es extender una mano a aquellos que una vez nos levantaron. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos encantaría saber cómo este viaje de compasión y redención te hizo sentir. No olvides darle like para que más personas puedan ser alcanzadas por este poderoso mensaje y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Juntos podemos esparcir más esperanza en el mundo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.